Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Francisca Nereida G.T. García, curso Derecho Civil, sección C. Voy a hablarle de usufructo, uso y habitación. En el artículo 703, extensión del usufructo, permanecen al usufructario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título que se constituya. El usufructo es el derecho de disfrutar bienes ajenos conservando su forma, sustancias como si fueran propios, pero sin poder disponer en ellos. Ejemplo, don Pedro permite que su hijo use y vive su casa toda la vida, pero la casa sigue siendo propiedad de don Pedro. En el artículo 704, forma de constitución. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. El usufructo puede establecer por ley, por contrato, por testamento, por prescripción, uso prolongado en el tiempo. Ejemplo, María deja escrito en su testamento que su esposo puede usar su finca mientras viva. Ese es un usufructo creado por testamento. En el artículo 705, duración del usufructo. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puradamente o baja condición, pero no a perpetuidad, y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles. Asimismo, puede constituirse a favor de personas jurídicas o de una o varias personas individuales, simultáneo o sucesivamente. En caso de disfruto sucesivo, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando concluya el derecho del anterior usufructuario. Puede ser recaer sobre cualquier tipo de bien, ya sea mueble o inmueble, siempre que sea que pueda usar y disfrutar sin destruirlo. Ejemplo, una persona puede tener el usufructo de un terreno agrícola para sembrar, pero no de alimentos o dinero por ser consumo al usarse. En el artículo 706, el usufructo no puede exceder de 30 años, cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración, se entiende constituida por toda la vida del usufructario. El usufructario que no sea vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas no podrá exceder de 30 años, salvo que se trata de bienes nacionales, en cuyo caso podrá ser hasta por 50 años. El usufructo comprende todos los frutos naturales, industriales y civiles que produzcan los bienes mientras dure el derecho. Ejemplo, si Juan tiene el usufructo de una finca con árboles frutales, puede recoger y vender las frutas mientras dure el usufructo. En el artículo 707, no hay derecho de acrecer si se constituye el usufructo a favor de varias personas, simultáneamente, sea por herencia o por contrato. No hay derecho de acrecer si el constituyente no lo ha establecido clara expresadamente. El usufructo tiene derecho a percibir, como dice en el artículo, los frutos de bien, usarlos, disfrutarlo plenamente, respetando su conservación. Ejemplo, Ana tiene el usufructo de una casa, puede vivir en ella o alquilarla y quedarse con el dinero del alquiler. En el artículo 8, derechos de los acreedores. Los acreedores del usufructario pueden embargar los productos del usufructo y oponerse a toda cesión o renuncia de este que se haga en fraude de aquello. El usufructario, antes de entrar en posesión, antes de usar los bienes, el usufructario debe hacer inventario de los mismos y dar fianza, por ejemplo, garantía para asegurar su conservación. Ejemplo, antes de entrar a vivir en una finca que tiene en usufructo, Carlos debe hacer un inventario de los bienes y comprometerse a cuidar. Artículo 709.
Derechos del usufructario. Los usufructarios naturales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo permanecen al usufructario salvo las obligaciones a que tales frutos estén afectados con anterioridad. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo pertenecen al propietario. Dice, no siempre es obligatoria la fianza, puede omitirse si el propietario lo autoriza o si la ley así lo permite. Por ejemplo, en usufructos legales, un padre da a su hija el usufructo de una casa y decide que no necesita poner fianza porque confía en que la cuidará. Artículo 710. Los frutos civiles pertenecen al usufructario día por día. Los gastos del inventario y de la fianza deben ser pagados por su usufructario. En el artículo 711, el usufructario de cosas muebles que se gastan y deterioran legalmente con el uso tienen derecho a servir de ellas según su naturaleza y destino. El usufructario responde por el deterioro o pérdida del bien si ocurre con su culpa o negligencia. Ejemplo, si Pedro tiene el usufructo de una casa y la deja deteriorar por falta de mantenimiento, debe pagar los daños ocasionados. En el artículo 712, el usufructo de una heredad se extiende a sus bosques arboleadas por el usufructario. Debe conservarlos y reponerlos los árboles que derribe, sujetándose en la explotación a las disposiciones de las leyes forestales. Dice que el usufructario debe encargarse de las reparaciones ordinarias que se requieren por el uso normal del bien. Artículo 713. Obligación de restituir. El usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumir. El usufructario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad, y si esto no fuere posible, a pagar su valor si se hubieran dado estimadas. Las reparaciones grandes o estructurales extraordinarias deben ser hechas por el propietario, no por el usufructuario. Ejemplo, si el techo de la casa se cae por antigüedad, el propietario no el usufructario debe pagar la reparación completa. Artículo 714. Usufructo sobre capitales. Si el usufructo se constituye sobre capitales puestos a réditos, el usufructario hace suyo y no aquellos, pero en toda novación a convenio que modifique la obligación primitiva, se necesita el consentimiento del usufructario. El usufructario debe pagar los impuestos, contribuciones o gastos que se generen por el uso de bien durante el usufructo. Ejemplo, mientras dure el usufructo debe pagar los impuestos de la propiedad y los servicios básicos. Artículo 715. Goce de la accesión. El usufructario puede gozar del aumento que sobrevenga por accesión a la casa usufructada, de los servidumbres y en general de todos los derechos de que gozaría el propietario. Goza también del producto de las minas y canteras que se estén explotando al empezar el usufructo. Dice que el propietario debe avisar al usufructario cuando se necesitan reparaciones extraordinarias para que éste permita hacerlas. Artículo 716. Enajenación del usufructo. El usufructuario puede gozar por sí mismo de la casa o usufructada, arrendarla a otro y enajenarla su derecho de usufructo, salvo lo dispuesto en el artículo 708, pero todos los contratos que como tal usufructuario se
celebre terminará al fin de usufructo. Dice que si al iniciar el usufructo hay frutos pendientes como cosechas, esto permanece en el usufructario. Ejemplo, el dueño de una finca avisa al usufructario que va a reparar una pared para que éste lo permite entrar a hacer las obras. Artículo 717. El usufructario no tiene derecho a que se le abonen las mejoras que hicieren en la cosa usufructuada, pero sí lo tendrá para que le sean compensadas con los deteriores que se le puedan imputar en cuanto a las mejoras separables, sin detrimento de la casa. El usufructario podrá llevarse si el propietario no le abonare su valor. Dice, cuando el usufructario termina, los frutos pendientes permanecen al propietario, pero el usufructario tiene el derecho de reembolso de los gastos. Artículo 708. Cesión del usufructo. Cedido del usufructo a un tercero, el cedente y el cesionario serán solidariamente responsables al propietario de la casa usufructuada. Dice que el usufructario puede hacer mejoras, pero no puede exigir pago por ellas al propietario, aunque sí puede retirar lo que pueda sin dañar el bien. Artículo 719. Servidumbres. El usufructario no puede construir servidumbres perpetuas sobre la finca que usufructúa. Las que constituyas cesarán al terminar el usufructo. Dice que el usufructo termina por muerte del usufructario, vencimiento del plazo, cumplimiento de condición, pérdida total del bien o renuncia. Artículo 720. Obligaciones del usufructario. El usufructario tomará las cosas en el estado en que se encuentra, pero no podrán entrar en posesión de ellas sin hacer previo inventario de los muebles y descripción del estado de los inmuebles con citación del propietario. Los gastos inherentes a este acto serán a cargo del usufructario. Cuando haya sido revelado el usufructario de las obligaciones de que trata este artículo, el propietario tendrá derecho de hacer que se lleven a cabo a sus expensas. Dice que cuando finaliza el usufructario debe devolver los bienes al propietario en el mismo estado en que los recibió, salvo desgaste normal. Ejemplo, al terminar el usufructo, Juan debe devolver la casa al propietario en un buen estado, salvo a desgastes normal por el tiempo. Artículo 721. Dice que el usufructario debe garantizar el buen uso de su derecho a satisfacción del propietario. No están obligados a prestar garantías el donante con reserva de usufructo ni el instituido que haya sido dispensado el constituyente. Obliga al usufructario a ofrecer alguna forma de garantía para asegurar su buen desempeño, salvo excepciones pactadas. Esto protege al propietario ante posibles daños o incumplimientos. Artículo 722. Derecho de propiedad si no se presta garantía. Dice que este artículo regula que si el usufructario no cumple con prestar la garantía exigida, el propietario podrá pedir su intervención en la administración o exigir otras medidas para asegurar el buen uso del bien. Refuerza los mecanismos de protección del propietario cuando el usufructario no cumple en sus obligaciones de garantía. En el artículo 723, administración por el propietario, dice que cuando el usufructario toma la administración, pero el propietario lo
supervisa, este puede exigir del usufructuario los gastos extraordinarios e intereses por las mejoras que debió hacer el usufructo. Quiere decir que obliga al usufructuario no solo a administrar bien el bien, sino a responder por mejoras extraordinarias que beneficien el propietario. Artículo 724. Artículo 725. Abuso de usufructuario. El usufructuario abusa del derecho, por ejemplo, extrayendo más frutos de los permitidos o dañando la cosa. El propietario puede reclamar la restricción de la cosa o la indemnización por los daños. Quiere decir, regula el límite legal de usufructo y protege al propietario de comportamientos abusivos. Artículo 726. Reparaciones ordinarias. El usufructuario está obligado a hacer las reparaciones ordinarias indispensables para la conservación de la cosa, y si no lo hace, el propietario puede hacerlas o exigirle su importe sin intereses al fin de usufructo. Quiere decir, el usufructuario debe mantener el bien en un buen estado para su valor no descaiga. Artículo 727. Reparaciones extraordinarias. Las reparaciones extraordinarias que son necesarias para la conservación de las cosas y cuya demora puede poner en peligro la integridad de la cosa deben correr por cuenta del propietario, que podrá exigir al usufructuario el reembolso al fin de usufructo. Quiere decir que diferencia entre reparaciones ordinarias a cargo del usufructuario y extraordinarias a cargo del propietario, protegiendo así el usufructuario cuando se trata de intervenciones mayores. Artículo 728. Aviso que se debe dar el usufructuario. Dice que el usufructuario debe avisar al propietario cuando se hagan reparaciones extraordinarias o incurra en gastos que afectan el bien usufructuado. Dice que obliga al usufructuario a mantener informado al propietario, permitiendo control y supervisión. Artículo 729. Reparaciones hechas por el propietario. Si el propietario, por necesidad, hace reparaciones que debían corresponder al usufructuario, puede exigir al usufructuario el reembolso al finalizar el usufructo. Quiere decir, protege al propietario de que el usufructuario se beneficie sin responder por su parte de mantenimiento. Artículo 730. Las disposiciones anteriores sobre obligaciones de inventario, garantía, etc., se aplican también cuando por vejez o caso fortuito el edificio accesorio necesario para el goce del usufructo será ruina en parte en el país. Quiere decir, extiende las obligaciones del usufructuario al caso de bienes que por razones naturales o fortuitas se deterioran parcialmente. Artículo 731. Carga que soporta el usufructuario. Cuando el usufructuario sea a título gratuito, el usufructuario está obligado a soportar todos los impuestos, contribuyentes y cargas que pesen sobre la cosa. Quiere decir que define quien soporta los gastos, impuestos y cargas del bien. El usufructuario es usufructo gratuito. El propietario, según convenio, el usufructo oneroso. Artículo 732. Ejecución de la finca. Si la finca objeto del usufructo es embargada o vendida judicialmente para el pago de una deuda
del propietario, el usufructo no se verá perjudicado, sino por los grámenes o actos anteriores inscritos o anotados. Quiere decir que protege el derecho del usufructario frente a embargos del propietario, salvo los grámenes que ya existían. Artículo 733. Usufructo de patrimonio. Este artículo regula el usufructo que recae sobre un patrimonio o masa de bienes en conjunto y la particularidad que surgen de este tipo de usufructo, por ejemplo, en fideicomiso, derecho guatemalteco. Quiere decir, aplica cuando no es un solo bien, sino un conjunto de bienes sujetos al usufructo. Artículo 734. Derechos del propietario perturbados por un tercero. Si los derechos del propietario son perturbados por un tercero, el usufructario tiene obligación de ponerlo en conocimiento del propietario. De no hacerlo, es responsable de los daños que resulten como si fueran por su culpa. Quiere decir, obliga al usufructario a colaborar con el propietario en protección del bien frente a terceros, de lo contrario incurre en responsabilidad. Artículo 735. Costos del pleito. Los gastos, costas y condenas de los pleitos relacionados con el usufructo son de cuenta del propietario. Si el usufructo se constituye a título o oneroso y del usufructario si fue constituido al título gratuito. Quiere decir que establece quien asume los gastos legales en litigios relacionados con el usufructo según el tipo de título. Artículo 736. Cuando litigio interesa tanto al propietario como al usufructuario, simultáneamente ambos deberán contribuir en los gastos de acuerdo con la proporción de sus derechos respectivos. Si el usufructo fue constituido a título gratuito, además, en ningún caso el usufructario está obligado a responder por más de lo que el usufructo produce. Dice que distribuye equitativamente los gastos cuando ambas partes tienen intereses en el pleito y limita la responsabilidad del usufructario al valor del usufructo. Artículo 737. Usufructo sobre animales. Regula el usufructo aplicando a animales si el usufructo está sobre animales y esto parecen sin culpa del usufructario. Este solo está obligado a dar cuenta del valor de las pieles o de sus equivalentes. Si no todo el rebaño pereció, el usufructario debe reponer mediante las crías los animales muertos. Quiere decir, ajusta las obligaciones especiales en el usufructo cuando éste se constituye sobre ganado o animales atendiendo su naturaleza particular. Modo de extinguir el usufructo. Artículo 738. Extinción del usufructo. Causas de extinción del usufructo. El usufructo se extiende por varias causas como muerte de usufructuario, vencimiento del plazo a condición de resolutaria, reunión por vencimiento del plazo por el cual se constituye o por realizarse a condición resolutaria a la cual estaba sujeto al usufructo, por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona, pero si la reunión se verifique en una sola cosa.
El artículo 739. Cesación del usufructo. También puede cesar el usufructo por el abuso que el usufructario haga de su derecho, deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de las reparaciones ordinarias. Quiere decir, si el usufructo abusa de sus derechos, por ejemplo, dañando la cosa o dejándola deteriorar por falta de cuidado, el juez puede declarar extinguido el usufructo. El usufructario puede perder sus derechos si no lo ejerce correctamente. Artículo 740. Destrucción del bien usufructo. Dice que si la cosa perece o se destruye parcialmente, el usufructario conserva derechos sobre lo que puede, material, terreno. El usufructo puede seguir existiendo aunque la cosa se dañe parcialmente. Artículo 741. Impedimento temporal. Dice que establece en el artículo el impedimento temporal por causa fortuito o fuerza mayor no extingue el usufructo ni da derecho a exigir indemnización del propietario. Dice que si por causa fortuito o fuerza mayor el usufructario no puede usar la cosa, eso no extingue el usufructo ni interrumpe su plazo. Aunque no puede usarla en tiempo, el derecho sigue vigente y se cuenta como parte del plazo. Artículo 742. Usufructo a término. El usufructo concedido por el tiempo que tarda un tercero en llegar a cierta edad. Subsistirá el número de daños prefijados. Dice que si el usufructo se otorga hasta que un tercero cumpla cierta edad y éste muere antes, el usufructo sigue por los años que faltaban, salvo que el contrato indique lo contrario. Artículo 43. Si el usufructuario concurriere con el propietario al seguro del predio usufructuado, el segundo percibirá el precio del seguro en caso de siniestro y el usufructuario continuará en el goce del nuevo edificio. Dice que si ocurre un siniestro, un incendio, el propietario puede cobrar el seguro, pero debe permitir que el usufructuario continúe con sus derechos sobre la nueva cosa o reciba interés del valor asegurado. Artículo 744. Dice si el bien es expropiado, el propietario debe pagar al usufructuario el interés legal sobre la indemnización recibida durante el tiempo que faltaba del usufructo. Dice que protege al usufructuario si el bien es quitado legalmente al propietario. Artículo 745. Contenido del uso. Dice que define el derecho del uso como el derecho de servirse de una cosa ajena o de aprovecharse de sus frutos, en la medida que satisfaga las necesidades del usuario y de su familia. Quiere decir que este artículo introduce el régimen legal de los derechos de uso y habitación, diferenciándolos del usufructo al limitar su alcance a necesidades personales. Artículo 746. Contenido de la habitación. Dice que la habitación como aquel que autoriza al titular y a su familia a ocupar una cosa o parte de ella, lo que sea necesario para ellos, aun cuando no hayan ocupado al tiempo de constituirse el derecho. Dice similar al uso, pero aún más limitado, se focaliza en la vivienda del titular y su familia. Artículo 747.
Dice que si estipula que los derechos de uso, habitación se regulan por el título legal que los constituye, si dicho título no fija la extensión del derecho, se tratarán conforme a los artículos siguientes. Dice que si la propiedad al acuerdo que constituye el derecho, solo en su ausencia de especiación, aplica las reglas legales claras. Artículo 748 son derechos inalienables. Establece que los derechos de uso y habitación no se pueden enajenar, gravar ni arrendar, que garantiza estos derechos como personales, intransferibles y no transmisibles al mercado, lo cual refuerza su carácter especial. Artículo 749. Exige que para poder ejercer los derechos de uso y habitación, el usuario o habitacionista debe prestar garantía, hacer inventario o descripción del estado del inmueble con citación del propietario. Quiere decir que aplica las garantías similares a las del usufructuario para conservar y proteger el bien durante el ejercicio del derecho de uso o habitación. Artículo 750. Establece que los derechos de uso y habitación se constituyen y se extinguen de la misma manera que el usufructo. Quiere decir, vincula su régimen jurídico al del usufructo en cuanto a constitución y extinción, aunque su alcance sea más limitado. Como por último, artículo 751, obligaciones del usuario y del habitacionista. Si quien tiene el uso de un fondo tomare todos sus frutos, o si quien tiene derecho de habitación ocupare toda la casa, estará obligado a hacer los gastos del cultivo o de reparaciones. Dice que si quien tiene el uso de un fondo, quiere decir un terreno, toman todos sus frutos, o si quien tiene el derecho de habitación, como dice en el artículo, ocupa toda la casa, estará obligado a hacer los gastos. Asigna responsabilidades proporcionales al disfrute del derecho. Quien lo ejercita plenamente asume más cargas, quien lo ejerce parcialmente contribuye proporcionalmente. Eso es todo, muchas gracias.